Bueno, vamos a comenzar por el problema 1. El problema 1 dice, un gusano se desplaza verticalmente sobre un árbol. Cada día puede solamente subir o bajar. Si el primer día recorre 1 centímetro, el segundo 2 centímetros y así sucesivamente, ¿será posible que después de 7 días el gusano se encuentre en el lugar que partió? Si tomamos en cuenta que el movimiento de gusano está sobre una recta, por así decirlo, entonces un día puede subir o bajar 1 centímetro, otro puede subir y bajar otros 2 centímetros, y así. Al final tenemos que llegar a la posición inicial. Y si ponemos que nuestro gusano se encuentra en el lugar 0 para ver cómo que regrese ese, nuestra operación nos quedaría 1 más menos 1, porque puede irse sumar 1 o restar 1, moverse hacia arriba o hacia abajo, más menos 2, porque puede o subir o bajar, más menos 3, más menos 4, más menos 5, más menos 6, más menos 7, más menos 8, y así sucesivamente hasta llegar al último número, que es 17. Y toda esta suma, entre sumas y restas, te tiene que dar 0, que es la posición inicial del gusano. Entonces, hay que acordarnos que una propiedad es que cuando sumas o restas cualquier par con otro par, te da un par. Cuando restas un par con un impar o un impar con un par, siempre te va a dar un impar. Y cuando restas un impar o sumas con otro impar, te va a dar un par. Esta es una propiedad básica de paridades. Esta de aquí. Entonces, vamos a ver qué pasa con nuestro problema. Tenemos que el primer número claramente va a ser un impar. El segundo número es un par. El tercer número es impar. Y así se van a ir par, impar, par, impar. El último es impar porque es 17. Y el resultado es 0. Y 0 es un par. Entonces hay que tomar esto en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ver abajo las sumas. Entonces, cuando tienes más menos 1, no importa si lo sumas, si tienes más 1 o menos 1, la suma o ese número pues siempre va a ser un impar, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la suma. Entonces la suma siempre va a ser un impar. Ahora, si a ese más menos 1 le sumas un par, le sumas o le restas un par, como vemos acá, el resultado siempre va a ser un impar. Entonces, el resultado, no importa si sumas o restas 1 y sumas o restas 2, siempre va a ser un impar. ¿Sí? Ahora, cuando sumamos un impar con otro impar, también siempre te va a dar un par por esta propiedad. Entonces aquí, no importa si le sumas un 3 o le restas un 3, siempre te va a dar par. Y hacemos lo mismo con el 4. Como tenemos un par y acá tenemos otro par, cuando lo sumamos por esta propiedad de aquí, sabemos que nos va a dar un par. Entonces aquí va a ser un par. Ahora, si lo seguimos haciendo, por ejemplo, par con impar, por esta de aquí, nos va a dar un impar. Impar más par, por esta de aquí, nos va a dar un impar. Impar con impar, por esta de aquí, nos va a dar un par. Y par con par, por este de aquí, nos va a dar un par. ¿Sí? Nos damos cuenta que hay un patrón cada 4 números. Si se fijan, impar, impar, par, par. Impar, impar, par, par. Y esto se va a continuar así. Hasta... va a seguir así, siempre. Porque los números de arriba siempre van a ir igual. Impar, par, impar, par, impar, par. Y si los de abajo se siguen sumando por los mismos, pues te va a dar el mismo patrón. Entonces nos damos cuenta que cada 4 números hay un patrón. Entonces tenemos el número 4, el número 8, el número 12 y el número 16. Y todos estos, su suma, o bueno, hasta ese número, su suma siempre va a ser par. Par, 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 par. Hasta la suma. Entonces el 4 termina el par, el 8 va a terminar el par, la suma hasta el 12 va a terminar par y la suma hasta el 16 va a terminar par. Ahora nos falta un numerito, el 17. El 17 es un impar. Entonces cuando sumamos este par con este impar,
la suma o la resta nos va a dar un número impar por esta propiedad. ¿Sí? Ahora, cuando sumemos estos dos, nos va a dar, o restemos, nos va a dar un impar. Pero nosotros queremos que toda esta suma, hasta el 17, nos dé un número par. Entonces, ¿será posible que después de 7 días el gusano se encuentre en el lugar donde partió? No, porque la suma de todos estos números, o resta de todos esos números, o lo que sea que esté entre el medio, siempre te va a dar un número impar. Y tú quieres un número par, por lo tanto, no se puede. El problema 2 nos pide encontrar el entero positivo a más pequeño, tal que la expresión a más 2a más 3a, y así sucesivamente, hasta 9a, nos da un número con todos sus dígitos iguales. Ahora, a más 2a más 3a y así hasta 9a nos da 45a. Esto se puede hacer sumando 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta el 9 y te da 45. O factorizas el factor de a y luego te va a quedar 1 más 2 más 3 más 4 y así sumas de Gauss del 1 al 9. Ahora, el 45a tiene un múltiplo, tiene un factor 45, por lo tanto tiene un factor 5. Si tiene un factor 5 implica que va a cumplir con el criterio de divisibilidad del 5. El criterio de divisibilidad del 5 nos dice que o el número va a terminar en 0 o el número va a terminar en 5. Si el número termina en 0, como todos sus dígitos son iguales, va a ser un número de puros ceros. Y no podemos tener un número de puros ceros. Entonces lo único que nos queda es que termine en 5. Si termina en 5, todos sus dígitos van a ser iguales a 5. Pero ¿cuántos 5 vamos a tener? Pues ahorita lo veremos. Ahora, el 45 también tiene un factor 3, porque es divisible entre 3. Y el criterio de divisibilidad del 3 nos va a decir que la suma de sus dígitos, o sea, de 5 más 5 más 5 más 5 más 5, tiene que ser múltiplo de 3. Entonces, eso nos queda con reduce las posibilidades de cuántos 5 vamos a tener. Entonces, el primer número que cumple con esto es el 555. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 5 y la suma nos va a dar 15, entonces es múltiplo de 3. Ahora, si nosotros dividimos 45 entre 555, nos va a dar 12 y nos va a quedar un residuo de 15. Pero como estamos diciendo que A tiene que ser un número entero, no nos puede quedar residuo de 15, nos tiene que dar un número entero. Entonces vamos a intentar el siguiente, que sería 555, 555, 6 5, porque la suma es 30. Y si la suma es 30, cumple con estos dos criterios. Entonces al dividir este entre 45 nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y nos va a quedar un residuo de 30. Igual no nos puede quedar un residuo de 30. Entonces vamos a ver el siguiente, que sería 9 5. Porque 9 5 nos da 45 y cumple con estos dos criterios. Ahora, al dividir este número en 45, nos damos cuenta que nos va a quedar un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y nos va a quedar un residuo de 0. Entonces, ¿cuál es el entero positivo A? Este de aquí. ¿Y cuál es el número que nos va a dar al multiplicarlo por 45? Ese es el número con todas sus cifras iguales, con puros 5 y son 9 5. Bien. Ok, el problema 3 nos dice que ¿cuál es la máxima potencia que divide a 1 más 2 más 3 más 10 a la 2018? Ahora, hay una formulita que se llama la fórmula de Gauss o la suma de Gauss, que nos calcula la suma de 1 hasta el n. Entonces la suma de Gauss nos dice que n por n más 1 entre 2 es igual a 1 más 2 más 3 más todos los números entre medio hasta algún n. Entonces, según la suma de Gauss, este de aquí va a ser igual a 10 a la 2018, que es cuando se acaba nuestra suma, por 10 a la 2018 más 1 entre 2. Y eso es igual a esto de allá. Entonces, nosotros sabemos que 10 a la 2018 es par, ¿no? Porque tiene algún factor 2 metido ahí en medio. Y el 1 es impar. Y nosotros sabemos que par más impar es un impar. Por lo tanto, 10 a la 2018 más 1 es un impar. Si un número es un impar, no puede tener un factor 2 dentro de su composición. Por lo tanto, si estamos buscando todas las potencias de 2 que tiene esta expresión, todos los factores de 2 van a estar en el 10 a la 2018. Ahora, 10 a la 2018
es 2 a la 2018 por 5 a la 2018. Entonces, en esta parte de aquí tenemos 2 a la 2018 factores 2 ahí adentro, ¿no? Pero para sacar esta expresión lo tenemos que dividir entre 2. Entonces, al dividir esto, porque es lo mismo, por 10 a la 2018 más 1 entre 2, realmente lo que estamos haciendo es quitar un 2 del 2 a la 2018. Por lo tanto, la expresión nos quedaría 2 a la 2017 por 5 a la 2017 por 10 a la 2018 más 1. Ahora, y nosotros estamos jugando cuál es la máxima potencia de 2, por lo tanto, tenemos 2017,2 dentro de esa expresión. Ok, el problema 4 nos pregunta cuánto vale la suma de los primeros n impares. Los primeros n impares involucra, es lo mismo que decirme cuánto vale 1, más 3, más 5, más 7 y así sucesivamente hasta el 2n menos 1. ¿Por qué el 2n menos 1? Ok, porque nos damos cuenta que el primer impar es 1, el segundo es 3, el tercero es 5, el cuarto es 7. Si nos preguntara por los primeros n pares, nosotros sabemos que eso lo tenemos que multiplicar por 2 para saber los primeros n impares. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Y nos damos cuenta que los impares son precisamente esos menos 1. 2 menos 1, 1, 4 menos 1, 3, 6 menos 1, 5, 8 menos 1, 7. Entonces, es estos números por 2 menos 1 para saber los primeros n impares. Ahora, nosotros conocemos la suma de Gauss. La suma de Gauss nos dice que n por n más 1 entre 2 va a ser igual a la suma de todos los números desde el 1 hasta el n. Ahora, ¿qué les parece si nosotros agarramos la suma de todos los números del 1 hasta el 2n menos 1? Sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así hasta el 2n menos 1. Y le restamos lo que no queremos. En este caso lo que no queremos son los pares para que nos queden puros impares. Entonces le vamos a restar el 2, el 4, el 6 que está por ahí y así sucesivamente hasta el 2n menos 2. Lo paramos en el 2n menos 2 porque es el par más cercano a 2n menos 1 que está dentro de esta serie. Y cuando lo restemos nos va a quedar precisamente solo los impares, que son los que queremos, el 1, el 3, el 5 y así hasta el 2n menos 1. Entonces, ¿cómo calculamos primero este de aquí? Este de aquí, como son todos los números del 1 hasta el 2n menos 1, lo podemos calcular por suma de Gauss. Entonces la suma de Gauss nos diría que esto es igual a 2n menos 1, que es el número en donde acabamos, por 2n menos 1 más 1 entre 2. Ahora, el menos 1 y el más 1 se cancelan porque te da 0. El 2 se va con este 2 y te queda que todo esto del 1 hasta el 2n menos 1 va a ser igual a 2n menos 1 por n, que es precisamente igual a 2n cuadrada menos n. ¿Sí? Ahora vamos a ver los pares. Nosotros sabemos que los pares tienen un factor 2 por ahí metido. Si tienen un factor 2, podemos sacar ese factor 2, extraerlo. Entonces, al extraerlo nos quedaría 2 por 1 más 2 más 3 y así hasta el n, menos 1. ¿Sí? Ahora, esto de aquí es otra suma de Gauss porque tenemos todos los números del 1 hasta el n menos 1. Entonces, eso se puede expresar como 2, que es este 2 de aquí, por la suma del 1 hasta el n menos 1, que según la suma de Gauss nos diría que es n menos 1, por n menos 1 más 1, entre 2. Ahora aquí, este 2 lo podemos cancelar con este 2, porque se cancelan porque 2 entre 2 es 1, menos 1 más 1 te da 0, entonces nos quedaría que esto es igual a n menos 1 por n. Y n menos 1 por n es igual a n cuadrada menos n. Entonces, si nosotros restamos estos dos, esta y esta nos va a dar precisamente el resultado de los impares. Entonces, vamos a restarlo. Si lo restamos, nos quedaría
2n cuadrada menos n menos n cuadrada menos n, que es igual 2n cuadrada menos n cuadrada más n. Entonces nosotros sabemos que menos n más n da 0 y 2n cuadrada menos n cuadrada va a ser igual a n cuadrada. Entonces, ¿cuánto vale la suma de los primeros n impares? N cuadrada. El problema 5 nos dice, ¿existe algún entero positivo n tal que n factorial tenga exactamente 5 ceros al final? Hay que acordarnos que n factorial es la multiplicación de todos los números desde el 1 hasta el n. Por ejemplo, algo así. Por 8 por... sigue, hasta llegar a un n. Esto es n factorial. Entonces, cuando nosotros queremos un número que tenga 5 ceros, tenemos un número ABC que termina con 5 ceros. Nosotros podemos decir que sabemos que es múltiplo de 100,000 porque tiene los 3 ceros y se va a poder dividir y te va a dar un entero al dividirlo. Ahora, el que tenga un factor 100,000 implica que tiene un factor 2 a la 5 por 5 a la 5, porque 2 a la 5 por 5 a la 5 es 10 a la 5, que es 10,000. Ahora, nosotros queremos que tenga exactamente 5 ceros. Entonces, si nosotros tenemos un 2 a la 5 y 2 a la 5 dentro de nuestros factores, sí le podemos agregar más 12 y más 5, pero no le podemos agregar otra pareja de 2 a la 5 por 5 a la 5, porque si le agregamos otra pareja 2 a la 5 a la 5 a la 5 dentro de nuestros otros factores, entonces podrías como factorizar el 2 a la 6 por 5 a la 6, que te da 10 a la 6, y tendrías un número con 6 ceros, y no queremos eso. Entonces, le puedes agregar más 12, le puedes agregar más 5, pero no puedes tener arriba de 6 parejas de 2 a la 5, por así decirlo. Entonces, veamos nuestros factores. Aquí tenemos que un número a partir arriba del 2 ya va a tener un factor 2 de este 2. Cualquier número arriba del 4 va a tener un factor 2 al cuadrado de este 4. Cualquier número arriba del 6 va a tener un factor 2 del 6. Y cualquier número arriba del 8 va a tener un 2 al cubo del 8. Entonces aquí tenemos 2, aquí tenemos aquí tenemos un factor 2, aquí tenemos 2 factores 2, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 3. Entonces 1, 3, 4. Y aquí tenemos 7. Entonces, no podemos tener 5 factores 2 específicamente, pero podemos agregarle más 12 mientras no le agreguemos más 5. Entonces, no podemos formar los 5 12, pero le podemos agregar 7. Entonces, cualquier número arriba del 8 va a tener más de 5 factores 2 en su descomposición. Ahora veamos qué pasa con los 5. Aquí tenemos un factor 5, cualquier número arriba del 5. En el 10 vamos a tener otro factor 5. En el 15 vamos a tener otro factor 5. En el 20 vamos a tener otro factor 5. Digamos 1, 2, 3, 4. Pero en el 25 vamos a tener 2 factores 5. Cualquier número arriba de 25 va a tener 2 factores 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, no podemos tener, si tenemos más de 5 doces, vamos a tener por lo menos 6 5 en su descomposición. Por lo tanto, va a tener por lo menos 6 ceros en el número que buscamos. Y entonces, ¿puede tener exactamente 5 ceros? No. El problema nos pide encontrar un número AB que cumpla con esta propiedad. Entonces, hay que acordarnos primero que un número ABC se va a poder expresar como 100A más 10B más C. Entonces, esta expresión de aquí la podemos descomponer algo similar a esto, ¿no? Tenemos 400 menos AB4. Ahora, el AB4, recordemos que es 100A más 10B más 4. Entonces, yo puedo factorizar, como quiero estos dos juntitos,
le puedo factorizar el 10 y tengo 10 por AB más 4. ¿Por qué? Porque acuérdense que AB, si lo pongo así, es 10A más B. Entonces 10A por 10 son los 100A y B por 10 son estos 10B. Entonces esto lo puedo expresar de esta forma. Entonces tengo 10 por AB más 4. Y esto va a ser igual a 4AB. Ahora 4AB también se puede expresar de la misma manera. Tenemos 4 por 100 más 10 por A más B, que es lo mismo a 400 más 10 por AB. 1. Por AB. ¿Por qué? Porque este AB, acordemos que es 10A más B, que es precisamente lo que tenemos aquí arriba. Entonces, la expresión de aquí arriba la podemos tener como 400 más AB menos 400. Ahora despejamos. 400 menos 400 son 0, entonces se cancelan. Aquí vamos a tener 400 menos 10AB menos 4 es igual a AB. Pasamos este para acá sumando. Vamos a tener 396 es igual a 11AB. Pasamos, el 11 está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Vamos a tener 396 entre 11 es igual a AB. Por lo tanto, AB va a ser igual a 36. Ahora, para confirmarlo, tenemos 400 menos 364 es igual a 36 y 436 menos 400 es igual a 36. Entonces, sin funciona. Entonces, ¿cuánto vale el número de dos dígitos AB? 36. El problema 7 nos dice que tenemos un cubo, como lo ven aquí dibujado, y en cada una de las caras se va a escribir un número y luego los vértices, o sea, estos de aquí, van a tener la multiplicación de las tres caras con las que están conectadas y la suma de las tres caras es 105 por cada la suma de las 8 vértices son 105 y tenemos que ver la suma de todas las caras. Primero vamos a ponerle nombre a las caras, ¿no? La cara de abajo se va a llamar A, la cara de arriba se llama B, esta cara se va a llamar C, la de esta enfrente se va a llamar D, la de aquí al lado se va a llamar E y la de atrás, allá atrás se va a llamar F. ¿Va? Entonces, primero vamos a enfocarnos en los vértices amarillos. Los vértices amarillos, estos de aquí, este de aquí va a ser A por C por D. Y este de aquí va a ser B por C por D. Entonces, cuando sumemos estos dos, vamos a tener que ambas tienen las caras C y D y los podemos factorizar. Entonces, va a tener A más B. Va a ser, entonces los amarillos van a ser igual a ACD más BCD. Entonces tenemos el factor común CD y lo podemos factorizar. A más B por CD. ¿Va? Ahora vamos con los rojos. Los vértices rojos tienen igual, tienen la cara E, tienen la cara D y tienen A y B. Entonces, este vértice va a ser EDB y el vértice de abajo va a ser AD. Entonces, los rojos van a ser ADE más BDE. Esto es igual a A más B por DE. Ahora vamos por los vértices azules. Los vértices azules son BEF y el de abajo es AEF. Entonces, BEF más AEF. No importa cómo lo comemos, el punto es que va a tener A más B por EF porque tienen el factor común EF. Ahora vamos por los negros.
este de aquí va a tener las caras BCF y el de abajo ACF. Entonces, tenemos ACF más BCF y eso va a ser igual a A más B por CF. Y la suma de todos estos va a ser igual a 105, porque esta es la suma, este es un vértice, este es otro vértice, este es otro vértice, estas son las sumas de todos los vértices, de los 8 vértices. Ahora, esto de aquí todavía lo podemos factorizar más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un C y un C repetido, entonces los podemos juntar. Y aquí tenemos un E y un E repetido, entonces vamos a juntarlos. Tenemos A más B en todas. Entonces podemos factorizar el A más B. Y luego eso va a ser por CD más DE más EF más CF. Esto va a ser igual a 105. ¿Va? Ahora, este de aquí tiene un C y un D y un D, por ejemplo. D y un D. Y este va a tener un F y un F. Entonces los podemos factorizar. Tenemos A más B por D por C más C. Y un F por C más C. Y nos damos cuenta que aquí tiene el C más C y el C más C en ambos lados. Entonces podemos factorizar ese C más C. Por ejemplo, tenemos A más B, factorizamos el C por E, perdón, el C más C, nos va a quedar D más F. Entonces nos vemos que A más B, C más C y D más F va a ser igual a 105. Ahora, nosotros sabemos que 105 tiene un factor de 5. Vamos a ver qué números, cuáles estos pueden ser estos tres posibles números, ¿no? Entonces, 105 es 5, va a ser el 5 y luego 105 entre 5 es 21, entonces tiene un factor 3 y tiene un factor 7. ¿Cómo sé esto? Porque al dividir 105 entre 5 me da 21, entonces 21 solo hay dos formas de separarlo, que es 3 por 7. Entonces ya tenemos el 3 por 7, 3 y el 7. Ahora, ¿por qué no es 21 y 1, por ejemplo? Porque nosotros vamos a dividir eso en varias caras. Y como son números enteros, los que hay en cada cara, entonces no podemos tener que uno de estos sea 1, porque entonces mi cara, cada uno, una de las caras tendría que valer 0. Entonces, y son positivos, entonces no puede ser 0. Entonces 1 es 3, 1 es 7, entonces no importa cómo los pongamos, el chiste es que una de las dos caras va a sumar 5, una de las dos caras va a sumar 3 y una de las otras dos caras van a sumar 7. Entonces, ¿cuánto suman las tres caras? Uno de estos va a ser A más B, otro de estos va a ser C más C y otro de estos va a ser D más F. Y nosotros queremos precisamente A más B más C más C más D más F, porque esta es la suma de las caras. Entonces, cuando sumamos estos tres nos da 15. Entonces, ¿cuánto suman las caras? 15. El problema 8 nos dice que vamos a pintar todos los números de un cierto color. El 1 lo vamos a pintar rojo, el 2 lo vamos a pintar azul, verde, el 3 lo vamos a pintar morado, el 4 lo vamos a pintar amarillo, el 5 lo vamos a pintar azul, el 6 lo vamos a pintar rojo, el 7 verde, el 8 morado, el 9 amarillo y el 10 azul. Y así vamos a seguirle. 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora, todos estos números siguen un patrón de 5K más 1. O sea, 5 por algún número más 1 me dan todos los números rojos. Porque, por ejemplo, 5 por 0, 0, más 1, 1. 5 por 1, 5, más 1, 6. 5 por 2, 10, más 1, 11. Todos los verdes siguen un patrón 5K más 2. 5 por 0, 0 más 2, 2, 5 por 1, 5 más 2, 7, 5 por 2, 10, más 2, 12. Todos los morados siguen un patrón 5K más 3, por lo mismo. Los amarillos siguen 5K más 4 y los azules un 5K. Y nos pregunta
qué color va a ser el número en donde subimos un color amarillo con un color verde. Entonces, vamos a agarrar un color amarillo. Nosotros sabemos que todos los colores amarillos son 5,4. Entonces, vamos a ponerle un 5,4. Amarillo. Ahora, vamos a agarrar un verde. Nosotros sabemos que los verdes son 5,2. Ahora, ¿por qué no podemos ponerle un 5,2? Porque los 5,2 son dos números menos que el 5,4. Y nosotros no queremos que estos números sean relacionados porque no nos dice el problema que están relacionados. Entonces tenemos que ponerle otra variable diferente. Digamos 5p más 2. Entonces siguen cumpliendo con esta regla, pero son otro número en otra hilera diferente, por así decirlo. Entonces aquí tenemos nosotros un factor 5. Un factor 5 lo podemos factorizar. 5 por k más p más 6, que es el 4 más 2. Es igual a lo que estamos buscando, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos aquí arriba ningún 5K, ningún algo por 5 más 6, ¿no? Entonces, vamos a separar el 6. Vamos a separar el 6 en 5 y en 1, porque ya tenemos el factor 5. Entonces, tenemos un 5K más P más 5 más 1. Y encontramos que es igual a lo anterior, ¿no? Encontramos que el factor común es 5. Entonces, factorizamos el 5. Tenemos 5 por K más P más 1. Y el 1 de arriba pues lo pasamos para abajo y nos queda 5 más p más 1. Es igual a todo lo anterior. Ahora, el k más p más 1 es un número entero. Entonces podemos reemplazar el k más p más 1 por alguna otra variable, digamos q. Entonces 5 por q más 1 es igual a todo lo anterior. Y 5q más 1 es básicamente una extensión de 5k más 1, pero k igual a q. Por lo tanto, el número es rojo.